chaval? ¿Cómo va la cosa? ¿Cómo estás, chavalito? Mira aquí. ¡Qué paisajes! ¡Qué paisajes, chavalito! Mira lo que te trae el rayito. ¡Hey! ¡Caballito! ¡Caballito! Mira un burrito ahí o una mula, ¿qué es lo que es? Que tiene una pinta así muy entre caballo y burro. Mira qué bonitos los paisajes por aquí, chavalito. Ahí tenemos a las señoritas vacas. Le mandamos un saludo desde España. Y mira qué caballito aquí. ¡Oh! Cómo sale el polvo del caballito. Mira cómo corre. ¿He visto cómo corre, chaval, el caballito? ¿Cómo va la vida, chaval? ¿Cómo va la vida? Estamos aquí haciendo Umleitung de las mentes ilustres alemanas. Estamos haciendo un Umleitung, como ya sabéis que lo he hecho. Tengo que darte una noticia. Han abierto la vía principal, chaval, pero solo por un mes y pico. La abrieron y la cerraron otra vez. Ahora tienen que volver a pasar por aquí. Mira, qué chuli. Pues así hace el rayito un video guapísimo, ¿no? Así hacemos un video guapo. A ver si no viene uno. Esta mañana vino uno y nos quedamos aquí en la curva entrecolados los dos. Entre cola y cola. El reino, chaval, del rayito está aquí, míralo. Míralo, chaval. Voy a tirar esta cola de manzana por la ventana para que se recicle por aquí. Y no sé, tío. No sé qué decirte, chaval. A mí me encanta conducir esta maquinita, me encanta llevarla. Mira qué bonito funciona la caja de cambio. Estamos cargados, no me digas que no. No, Rayito, pero es que tú no vas cargado, no sé qué. Estamos cargadillos, no llevamos 40 toneladas, pero tampoco vamos vacíos. Mira qué bonito este bosquecito, chaval. Mira qué bonito el bosquecito. Mira qué paisaje más bonito. Anda que no te traigo yo paisaje bonito a ti, chaval. Y tú tardas en darle like ahí, dale al me gusta ahí, dale al subscribe ahí al rayito, el pesadito. Mira el bosquecito, mira qué carreterucha más guay, Ahora empieza lo malo, chaval, empieza lo malo porque ya empiezan los baches desde aquí. Boom, y ya empiezan los baches, mira. Lo que te dije, sí que me la conozco. Me la conozco esta carreterucha, chaval. Mira, aquí tienes que tener cuidado. Vienen los locos por aquí que se piensan que son los Schumacher aquí. Y mira, hay huellas de camiones, ¿sabes? Hay huellas de camiones, entonces pasan los camiones por aquí. Pasan los camiones, pero mira qué bonito el bosquecito este. Me da pena, chaval, porque a mí me gusta pasar el rato por ahí en el bosquecito, pero no sé por qué en esta zona hay invasión de garrapatas. Chaval, mucha garrapata. Tú te vas ahí al bosque ese ahora y te garantizo que coges 2 o 3 garrapatas así sin moverte mucho por ahí, un poquito. Te coges unas garrapatas rápido. Te cuento porque yo fui con mi hijo con la bici, fuimos por el bosque, no nos paramos en ningún momento, solo pasamos por el bosque con la bici. Me voy a mi casita, cojo a mi bebecito, el más sabroso bebecito del mundo, lo cojo en los brazos. ¿Y qué te piensas tú, chaval? Que cuando miro al bebecito detrás de la oreja tenía una garrapata, chaval. ¿Por quién se la trajo? El papá, que el papá no se dio una ducha, que yo como sabía que no había estado parado ahí en el bosque, pues digo, pues no va a darme, no se me va a subir ninguna garrapata encima. Y no me he duchado y mira, pues menos mal que la descubrí a tiempo antes de que meta el hocico ahí. Pero me pegué un susto, ya ves tú. En ese entonces el bebé tenía unos 6 meses por ahí, tío, y ya ves, la garrapata estaba haciéndose con los cuchillos y los tenedores ahí. Dice, sangre fresca y alcalina. Pues nada, chavalito, solo quería enseñarte este bello camino. Te quería
enseñar estos sitios bonitos, porque ahora estoy un poco de buen humor y puedo grabarte este video con toda la pasión que tengo yo. Pero es que cada vez que me pongo, chaval, aquí al pupitre, no sé, tío, me produce algo diferente. Parece que estoy en el sitio que tenía que estar. No sé si tú, cuando conduces tu camión, te pasa lo mismo. Déjame en los comentarios si sí. Pero yo, cuando me pongo al volante de este camión, parece que estoy en el lugar donde tengo que estar. No digo que soy el fanático del MAN y no sé qué, y no me gustaría llevar otros camiones, pero no, yo te digo de este. Cuando me pongo aquí con este, estoy muy contentillo. Será porque yo soy el primero en manejarlo, no sé por qué será, pero me siento muy bien al conducirlo. No especialmente porque sea MAN, porque tiene cosas que no me gusta el MAN, y ya os lo diré. Tiene cosas que me parece que lo han hecho fatal. Tú quédate ahí un ratito hasta que sale el rayito. Gracias, abuelito. Hay que salir así con 2 cajones aquí, con 2 cajones llenos de manzana. Hay que salir. Vamos a darle un 30 porque aquí los chapuceros estos de los verdes de aquí de Alemania se pusieron mira, 30, tío. Pero no solo porque por el colegio, el Montag bis Freitag, pero en la mayoría de los pueblos lo han hecho por 30 como Lärmschutz. Como que... Y mira qué bonito se ha dejado el coche aquí, tío. Mira qué agradable, mira, tío, qué bien la ha aparcado, ¿no? ¿Te gusta? Esto es una nacional, tío. Encima, Umleitung, transitada por camiones, Pero le voy a dejar un pito de regalo. Quita el coche, hombre, mételo ahí, que tiene espacio para meterlo ahí, chaval. ¿Qué te parece a ti esto, chaval? Porque me pongo a grabar cosas y salen otras cosas. ¿Qué te parece a ti que el tío ese deje ahí el coche en la mitad, tío, de la carretera, tío? Yo eso en España yo no lo he visto, tío, que en una carretera, mira, ¿ves? Estamos en Umleitung. Esto es una vía transitada. Esto han desviado el tráfico por aquí y el muy crepúsculo ese, pues con su mente alemana, pues ha pensado, pues yo voy a poner el coche aquí porque sí. Y mira, y tú tienes que estar parando, y encima que te limitan a 30, y tienes que estar parando para esquivar al coche del marmotiño ese. Que no tienen vergüenza, tío, esta gente. No tienen vergüenza. Así que, chaval, ya que salimos a la luz, te mando saludos, abrazos. Te invito a que estés por aquí la próxima vez, porque el rayito no dejará de sorprenderte con videos nuevos. Así que un abrazo y hasta la próxima, chavales. Stop recording.